Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un narcotraficante colombiano que nació en Río Negro, Antioquia en 1949 y murió en Medellín en 1993. A la violencia endémica que la sociedad colombiana venía padeciendo con los enfrentamientos entre las diversas guerrillas revolucionarias y el ejército y los grupos paramilitares, hubo que sumar desde la década de 1980 el espectacular auge de los cárteles del narcotráfico, organizaciones criminales centradas en el tráfico de drogas que amasaron desorbitadas fortunas y que, en su afán hegemónico, llegaron a desatar la guerra contra el mismo Estado. El jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, fue la figura icónica de este periodo. Hijo de un administrador de fincas y de una maestra rural, Pablo Escobar trabajó desde su niñez en diversos oficios, lavando coches o ayudando en los mercados. También fue criador de vacas para pasar luego a matón a sueldo y ladrón de coches. Su carrera delictiva se inició con la compra de objetos robados y el contrabando a pequeña escala, hasta que se introdujo en el tráfico de marihuana y finalmente en el de cocaína. En 1974 emprendió la creación de un negocio de producción y distribución de cocaína que iría creciendo con el tiempo hasta convertirse en una vasta organización delictiva dedicada principalmente al tráfico de drogas. El Cártel de Medellín, con Pablo Escobar como jefe, el grupo inició sus actividades hacia 1976, año en el que Escobar fue detenido con 19 kilos de cocaína, aunque su caso fue sobreseído. La organización prosperó rápidamente y a principios de los años 80 Pablo Escobar ya era dueño de una considerable fortuna. Contra lo que cabría esperar de un capo dedicado a actividades ilícitas, Escobar rehusó permanecer en el anonimato y, arrogándose el papel de hombre del pueblo, financió planes de desarrollo para los suburbios de Medellín. Así, levantó un barrio para desheredados llamado Medellín Sin Tugurios o el barrio de Pablo Escobar, un conjunto de 780 viviendas unifamiliares que construyó con destino a la gente necesitada. Ello le permitió obtener los votos que le convirtieron en teniente de alcalde del ayuntamiento de Medellín. El narcotráfico, que en su afán de adquirir poder y capacidad de manipulación había en más de una ocasión aportado dinero para las campañas parlamentarias y presidenciales, intentaba ahora penetrar en el corazón de la sociedad colombiana, involucrándose directamente en la política. Pablo Escobar había formado un grupo político llamado Civismo en Marcha, adscrito a la formación Nuevo Liberalismo, y en 1982 logró ser elegido diputado suplente del parlamentario antioqueño Jairo Ortega en el Congreso de la República. No fue el de Escobar un episodio aislado. Otro reconocido narcotraficante, Carlos Leder Rivas, había creado otro movimiento similar al de Escobar, el Movimiento Latino Nacional. Pero la coalición Nuevo Liberalismo estaba liderada por un político honesto, Luis Carlos Galán, quien, al tener noticia de las actividades criminales de Escobar, denunciadas por el rotativo El Espectador, lo expulsó de su movimiento. Ello puso fin a la carrera política de Escobar, aunque todavía promovió una serie de campañas cívicas y obras sociales con la ayuda de los sacerdotes Elías Lopera Cárdenas y Hernán Cuartas. En 1983 volvió a la clandestinidad y durante mucho tiempo lograría salir airoso del asedio periódico de las autoridades colombianas y de agencias internacionales como la Interpol y la DEA. Pero quien más protestó ante esta eventual incorporación de los narcotraficantes a la vida política del país fue Estados Unidos, principal consumidor de la droga que exportaba Escobar. El gobierno norteamericano comenzó a ejercer fuertes presiones en la política colombiana a través de la DEA, Administración para el Control de Drogas, oficina dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dedicada a la persecución y control del narcotráfico. El embajador norteamericano en Colombia, Lewis Stamp, fue el encargado de rechazar cualquier acercamiento con los narcos y pidió de manera formal su extradición como medida coercitiva, vinculando ya entonces al narcotráfico con la guerrilla. Se dio un gran debate a favor y en contra de la extradición. Los narcos, en cabeza de Pablo Escobar, acuñaron una frase famosa: "Preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos". El gobierno Betancur declaró la guerra al narcotráfico y muy especialmente al Cártel de Medellín, que desencadenó como respuesta una ola de asesinatos en las que caerían líderes populares y agrarios, diputados y senadores, periodistas y jueces, candidatos a la presidencia y muchos otros personajes de la vida nacional. Entretanto, al frente del Cártel de Medellín, Pablo Escobar había llegado prácticamente a monopolizar el tráfico de droga colombiano, controlando buena parte de las rutas marítimas que unen el país sudamericano con Estados Unidos. Su auténtico imperio empresarial basado en la cocaína lo había convertido en uno de los hombres más ricos del mundo.
la situación no mejoró bajo la presidencia de Virgilio Barco. El cártel de Medellín sembró el pánico colocando coches bomba en las principales ciudades para obligar al gobierno a abolir la extradición de colombianos a Estados Unidos. Sus sicarios protagonizaron multitud de atentados y asesinatos, algunos de ellos masivos que conmovieron a la opinión pública mundial. En 1989, en un atentado contra la sede del Departamento Administrativo de Seguridad, perdieron la vida alrededor de 70 personas. El director del incorruptible diario El Espectador, Guillermo Cano, fue asesinado en 1986. La misma suerte corrieron 3 de los candidatos a los comicidios presidenciales de 1990. Finalmente, durante la presidencia de César Gaviria, 1990-1994, se aprobó la Constitución de 1991, en la que quedaba prohibida la extradición de ciudadanos colombianos. La inclusión de esta norma, que molestó a los Estados Unidos, suponía una garantía de máximo nivel jurídico y dio pie para que Pablo Escobar y otros miembros del cártel de Medellín, como Jorge Luis Ochoa y sus hermanos, decidieran entregarse a la justicia colombiana. En unas negociaciones previas, sin embargo, se habían acordado condiciones bastante favorables para Escobar. No ingresaría en una cárcel corriente junto a otros delincuentes, sino en una nueva que el propio Escobar construyó con su dinero en unos terrenos de su propiedad cerca de la ciudad Envigado. Bautizada como la Catedral, esta cárcel dotaba de todos los lujos imaginables. No albergaba más reos que el propio Escobar y sus lugartenientes y colaboradores. Desde allí, siguió manejando su lucrativa organización bajo la protección de sus guardaespaldas en el interior y de los cuerpos de seguridad colombianos en el exterior. Este escándalo generó una airada reacción en los Estados Unidos y corrió el rumor de que comandos estadounidenses asaltarían la catedral y se llevarían al capo, aduciendo que la falta de seguridad y el influjo de los intereses norteamericanos ponían en peligro su vida, y que las garantías que le habían ofrecido el gobierno eran insuficientes. Pablo Escobar decidió, después de 13 meses de reclusión, abandonar la prisión, cosa que hizo sin demasiadas dificultades el 22 de julio de 1992. Volvió a la clandestinidad y la ola de secuestros, terrorismos y acciones extremistas se agudizó. El gobierno de César Gaviria, mientras tanto, ofrecía jugosas recompensas por cualquier dato acerca de su paradero. Durante más de un año logró eludir su captura hasta que finalmente el 2 de diciembre de 1993, cuando acababa de cumplir 44 años, fue abatido a tiros por 15 policías del bloque de búsqueda, grupo especialmente constituido para su captura, en el tejado de su casa del barrio de América en Medellín. Tras ser localizado al hacer unas llamadas a su familia, estaba casado con María Victoria Henao, que le había dado 2 hijos, Juan Pablo y Manuela. Se cerraba así uno de los episodios más significativos de la historia colombiana de la segunda mitad del siglo XX. La caída de Pablo Escobar conllevó el desmantelamiento de toda su organización, pero fue aprovechada por el Cártel de Cali, más moderno, discreto e influyente en círculos políticos y financieros del país, para hacerse con el control del narcotráfico en Colombia. Tal golpe no supuso, por supuesto, el fin del narcotráfico en Colombia, pero sí el de la época de los grandes cárteles. A partir de entonces, ninguna gran organización llegó a copar la mayor parte del mercado ni a desafiar abiertamente a las autoridades hasta el punto de desestabilizar el país. El negocio, según los expertos, se atomizó y especializó, y sus líderes de más peso, como los que hubo, fueron menos poderosos y permanecieron en un discreto segundo plano. Este cambio contribuyó a convertir a Pablo Escobar en el singular emblema de un momento histórico único, y junto a la natural fascinación humana por la libérrima épica del mal, explica la atracción que sigue despertando su figura, que ha sido desde entonces objeto de libros, documentales, películas y series de televisión.